Hola, nosotros somos el Club del Té con Té, un espacio donde hacemos públicas conversaciones que muchas veces hemos tenido en lo privado. El día de hoy vamos a hablar de la sociedad del espectáculo. Bueno, es un tema del que hace un tiempo queríamos hablar, sobre todo en un momento donde el capitalismo ya no solo genera mercancías, sino también que genera imágenes. Y el ser social termina interactuando directamente con esas imágenes y creando así subjetividad, ¿no? Claro, queremos ver todo lo que se nos plantea como la realidad o la verdad de estas narrativas que se insertan en nuestra vida. Queremos verlo desde una mirada crítica y desde el sur global, así que los invitamos a prepararse un té o té con té y acompañarnos en esta conversación. Bueno, hoy vamos a hacer varias preguntas, entre ellas, ¿qué ocurre cuando la rebeldía termina convirtiéndose en contenido? O cuando la indignación dura lo mismo que una tendencia. ¿Qué pasa cuando una revolución es vaciada de sentido y se vuelve moda? Vivimos hoy rodeados de imágenes. Todo parece ocurrir frente a pantallas. Nuestras celebraciones, nuestras discusiones, nuestro día a día, incluso los momentos que sufrimos, terminan convirtiéndose en contenido. Entonces, hoy queremos preguntarnos si vivimos en una sociedad donde todo, de repente, ya se ha convertido en espectáculo. Pero para poder tener la conversación más amena y poder todos estar en la misma cuerda, vamos a dar campo a un video de Natu que nos va a explicar dos teorías, la de Guy Debord y la de Bakhtin, para que todos estemos en la misma cuerda y podamos discutir las imágenes que vamos a ver hoy. Ahí vamos. Vamos para allá. Por primera vez en la historia de la humanidad, vivimos en una mega interconectividad absoluta. Todo sucede al mismo tiempo y aparentemente en el mismo espacio. Un simple clic borra las distancias geográficas. Pero este nuevo ecosistema solo ha cortado el mundo. Ha mutado también la forma en la que nos relacionamos. Hoy, el vínculo humano no se mide por la presencia, sino por la representación que proyectamos en la red. Ya en la década de los 60, el filósofo Guy Debord nos daba pistas sobre esto. Para él, las relaciones sociales estaban cada vez más rodeadas de representaciones. La realidad no desaparece, pero socialmente importa más cómo se ve, cómo circula y cómo se consume. El autor afirma que el espectáculo comprendido en su totalidad es a su vez el resultado del proyecto del modo de producción existente. No es un suplemento al mundo real, su decoración añadida. No es un adorno. Es la fábrica misma de nuestra realidad. En este mundo donde todo se convierte en mercancía, el contenido se vacía y la profundidad da paso a la banalización absoluta. Pongamos ejemplos concretos. El deporte ya no es una hazaña física o momentos de convivencia. Es un clip viral para consumo rápido. La estética ya no es expresión del alma. Es un filtro que se desecha cada 24 horas. Y lo más grave, las luchas sociales se vacían de esencia reivindicativa para convertirse en un simple hashtag o en una tendencia pasajera. Todo pasa por un proceso de alienación donde la esencia se sacrifica en el altar del espectáculo. Pero aquí entra la idea de Bakhtin y la carnavalización. El carnaval era la suspensión de las normas y la supresión de las jerarquías y la burla al poder, pero era un espacio de libertad efímero y de auténtica transgresión. Sin embargo, el sistema ha aprendido la lección. Ya no reprime el carnaval, lo produce en masa. ¿Qué ocurre cuando la propia máquina del espectáculo convierte la transgresión en un producto rentable? Vivimos el carnaval en una hiperconexión. Pero cuidado, las jerarquías ya no se derrumban, solo se disfrazan. La protesta se vuelve en contenido y la rebeldía en un trending topic. En esta sociedad del espectáculo total, la pregunta no es si estamos conectados. La pregunta es, ¿estamos realmente viviendo o solo estamos representando el papel de estar vivos? Bueno, yo creo que este tema nos da pie para hablar e intentar profundizar un poco en el análisis sobre algo que está ocurriendo actualmente, que es el Mundial de Fútbol, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que decir sobre el tema? Bueno, cuando hablamos del Mundial, hablamos primero desde Latinoamérica, hablamos de mucha pasión, lo que dicen el deporte de multitudes, ¿no es cierto? Porque es un deporte muy jugado acá desde niños. Sí. Lo primero que tenemos es la cancha y la pelota hecha de trapo, de medias, de lo que se pueda. Pero no hay que olvidar que el Mundial también son patrocinadores, es negocio, es mucho dinero el que corre, y lo vemos ahora, por ejemplo, que está organizado en México, Estados Unidos y Canadá.
Estados Unidos y Canadá no tienen nada que ver con fútbol, son países que normalmente no lo juegan ni lo ven, donde no es tan común ni tan famoso el fútbol, pero vemos que los patrocinios están subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? También hay que pensar quién es el que tiene acceso realmente a poder consumir ese deporte de manera más directa. Y eso me hace pensar también en, bueno, los precios de las entradas del Mundial, que son totalmente escandalosos. Una persona clase media, aunque detesto el término clase media, pero una persona proletaria, trabajadora normal, no podría acceder nunca a un estadio de fútbol a ver el Mundial. Y todo lo que se genera a partir de este espectáculo que termina siendo el Mundial de fútbol, ¿no? Claro, y luego vemos, perdón Sergio por cortarte, tranqui. luego vemos las celebraciones, por ejemplo, que también terminan siendo una cosa muy genuina, pero hubo mucha polémica en este Mundial, por lo menos acerca del arbitraje, acerca de quién gana qué partido. Ahí tenemos a Argentina, que es el campeón del anterior Mundial, y ahora está puesto en duda, ¿no? Es que hay que recordar que, bueno, el fútbol, siguiendo la teoría de Debord, ya no es solamente el fútbol. O sea, ¿qué simboliza el fútbol en la sociedad actual? ¿Qué vendrían a simbolizar los futbolistas? ¿Qué vendría a simbolizar la entrada que tú pagas para entrar, para ver el juego? O la transmisión. Claro, o la transmisión. ¿Qué termina significando que un país, porque ya de repente son países los que están jugando, juega contra otro? La tensión que hay, por ejemplo, ahora entre Argentina e Inglaterra, porque históricamente hay una tensión política. O sea, ¿hasta qué punto el fútbol es solamente fútbol? ¿O se vive hoy en día como solamente fútbol? Y qué significa realmente. Para eso vamos a comenzar viendo la celebración, que tú la mencionabas ahorita, y vamos a intentar hacernos estas siguientes preguntas, ¿no? ¿De quién es realmente el fútbol? ¿Sigue siendo el fútbol únicamente de la gente? ¿O ahora es de las marcas, es de las federaciones? ¿De quién es el fútbol? Vamos a ver la celebración. Bueno, como vemos en las imágenes de la celebración, de repente el fútbol, es que eso es lo que sucede, ¿no? Las masas, o sea, la gente, siente que el fútbol le pertenece y a veces vive en esa ilusión en la que no se da cuenta que al final él está siendo el consumidor principal de todo este espectáculo que nos ha creado la FIFA. Claro. Entonces, realmente los individuos terminan afectando este espectáculo, sería la pregunta. Claro. Finalmente es una maquinaria de crear mercancía. Exacto. Y los consumidores somos las personas, el ser social promedio, ¿no? A mí realmente voy a hacer un poco de catarsis aquí. Adelante. Porque tenemos muchos amigos y personas cercanas que son muy fanáticos y fanáticas del fútbol. Y está bien, o sea, les apasiona el fútbol y me parece bien. Pero en momentos como este, su apasionamiento hace que quieran desvincularlo de la política. Cuando obviamente no es posible hacerlo. Con nada en la vida. Bueno, y en este caso no se puede hacer con el fútbol. El fútbol como industria crea ídolos, más allá del deporte. Sí. Crea ídolos como persona, personifica en un ser como Messi un montón de cualidades que las juventudes y las personas intentan reproducir. Y aquí habría que hacerse varias preguntas entonces. ¿Es político o no que un tipo como Messi, y digo tipo porque soy cubana, disculpen, pero una persona como Messi vaya a reunirse con un genocida como Donald Trump? ¿Es político o no es político? He hablado con personas que me han dicho, bueno, pero ¿qué tiene que ver si al final vive en Estados Unidos y es un jefe de Estado? Claro. Pero claro, no tienes por qué hacerlo. Era una invitación. Exacto, no tienes por qué hacerlo. Y hace poco estábamos hablando nosotros, en la cocina de tu casa. Hay niños que están muriendo en Gaza con poleras de Lionel Messi puestas. Eso lo dijo el DT de Egipto, precisamente. Exacto. Lo dijo en declaraciones públicas y confrontó a Messi con eso, ¿no? Le dijo, hay niños muriendo con la polera de Messi y tú vas y le das la mano al señor que los mandó a matar. Claro. ¿Hasta dónde es posible que se te nuble el privilegio o que no te importe? Bueno, Y
Según Bakhtin, volviendo a las categorías que hemos estado viendo, Adelante. aquí aparece la carnavalización. Y con la carnavalización, la desacralización de todo lo que está anexo al texto, que en este caso el texto sería el fútbol. Claro. ¿no? Ahí problematizo un poquito más, si te Ajá, parece. dale, claro. Bakhtin lo que dice es que la carnavalización es en realidad subvertir el orden, ¿no? Que Claro. El rey se vuelve el bufón y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay dos mecanismos que van al mismo tiempo en el fútbol y en el mundial. Por un lado, esto que íbamos diciendo al principio, que por ejemplo el partido Argentina-Inglaterra no es solamente 11 tipos contra 11 tipos con banderas diferentes, sino nos trae a Malvinas, nos trae a Maradona, nos trae toda esta historia que hay entre los países, ahora a Milei, nos trae a Margaret Thatcher. Por Claro. un lado, todo eso está puesto en el fútbol, toda esa expectativa y toda esa esperanza están puestos en estos 22 señores que van a jugar. Y ahí también entra Guy Debord y nos dice, sí, pero vamos a usar esto para propagandizar nuestras cosas porque sabemos que el fútbol es un deporte de multitudes, sabemos que mucha gente lo ve y lo que queremos es venderle a esa gente ideas, venderle productos, venderle un ideal de vida. Y eso es lo que me parece lo más complejo, ¿no? Qué bueno que lo digas, porque de hecho muchas veces pareciera que la teoría de Debord y de Bakhtin entran como que en conflicto. Pero yo creo que son consecuentes la una de la otra. O sea, el hecho de la carnavalización y esta subversión de las jerarquías es al final ilusoria. Es lo que se necesita desde la sociedad del espectáculo para que tú sigas consumiendo. Tú Claro. necesitas sentir que estás en el mismo nivel que Messi, por ejemplo, Claro. ¿no? Claro. O que estás en el mismo nivel de Trump al ver el fútbol, porque el fútbol nos une, el fútbol nos hace iguales, es una sola pasión. Y mentira, porque ¿quién se beneficia del espectáculo del fútbol? ¿Quién le saca provecho al fútbol? Y cómo, a través de esta ilusión en la que todos somos iguales, podemos entonces hacer jugadas políticas, haciéndolas pasar como parte del deporte y lo sano que es el deporte, ¿no? Exactamente. Y ahí también habría que pensar un poco en otra categoría de las ciencias sociales, que es la decolonialidad. Claro. Porque, bueno, no podemos obviar que la sociedad del espectáculo fue escrita en el 67, 1967, por un hombre blanco europeo que centró toda su investigación, que es una investigación muy profunda y espectacular, sí, claro. pero la centró en la sociedad europea de los años 60. Por supuesto. Claro. Obviando, por supuesto, la teoría decolonial, que además se empezó a teorizar más profundamente después, hablando con otros autores como Aníbal Quijano, por ejemplo, Sí. de que no podemos separar la colonialidad del capitalismo, ni esa producción de imágenes de espectáculo de la colonialidad desde la conquista de América. Claro. Por supuesto. Y ahí también problematiza un poquito con el fútbol. Por ejemplo, veíamos en estos días en redes sociales muchísimos videos que nos mostraban los jugadores migrantes en los países, ¿no? Hemos visto desde comentarios de senadoras paraguayas hacia Sí, Mbappé, Mbappé, una respuesta magistral, me parece. No, y volviendo al tema de fútbol Y, con ajá. el tema de la decolonialidad, Exacto. cómo son leídos los países del sur global desde estos grandes espectáculos como el Mundial, por ejemplo. Claro. Vemos cómo países del sur global empiezan a mostrar sus tradiciones, sus, digamos, sí, su manera de celebrar, Claro, lo que y pasa son con Noruega. folclorizados. Pero de pronto Noruega O empieza a hacer ridiculizados. sus movimientos vikingos, que cuando te pones a escuchar antropólogos, especialistas en el tema, te das cuenta que son apropiaciones de series y de películas, no necesariamente tiene que ver con lo vikingo en sí, pero eso sí es vanagloriado y lo otro es folclorizado. Claro. Entonces no se puede desligar la decolonialidad, la teoría colonial, de la sociedad del espectáculo, ni del capitalismo, porque están intrínsecas. No, para nada. Es que desde el espectáculo se le pone valor a las cosas. Entonces, de repente, más vale la cultura de los noruegos que la cultura de los latinoamericanos Totalmente. o que de los africanos. Exacto. esa Y es al la mismo pregunta. tiempo tienes a jugadores que te dicen, cuando yo gano soy alemán y cuando pierdo soy migrante, ¿no? Cuando yo meto un gol Claro. soy del país que para el que estoy jugando, pero cuando perdemos, no, es que es culpa de los migrantes que llegaron, que están jugando mal o que jugaron a favor del país contra el que estamos, ¿no? ¿No? Y ves de pronto hinchas de equipos europeos escandalizados porque los jugadores de sus equipos que meten goles son jugadores migrantes y cuando meten su gol hacen una Ovación. ovación, Sí. pero Una celebración que viene de la musulmana, cultura, de la cultura claro. musulmana. Y eso también tiene que ver con el imaginario colectivo que se ha creado de los pueblos del subglobal. Pueblos esclavizados, pueblos subdesarrollados, pueblos terroristas. Ese es el imaginario colectivo
que se empieza a establecer a partir del espectáculo, Claro. de los medios. Claro. Pueblos salvajes, además. Pueblos salvajes, además. Y ahí traigo una viñeta de Mafalda, por ejemplo, que decía que es la FIFA, y decía eso, es una organización sin fin de lucro, cuyo principal interés es el juego honesto, sano y deportivo, ¿no? Y creo que no hay nada más falso que eso, ¿no? Por supuesto. Y ahí están intentos de la misma FIFA de lavarse la cara y decir vamos a hacer protocolos antirracismo, por ejemplo, vamos a hacer protocolos en contra de protestas, y vemos que intentaron ponerse en práctica en este mundial, precisamente en un partido con Egipto. Sí. El DT hizo la señal de hay una representación racista, un insulto racista, hay que detener esto, y lo único que hizo el árbitro fue sacarle una tarjeta amarilla al DT. Claro. No cumplió con el protocolo. Entonces decimos, realmente estos intentos de hacer esto más aceptable para nosotros, o de hacerlo, o de modernizarlo, de hacerlo más progre, entre comillas, realmente sirve, no solamente son para la propaganda, también es parte del espectáculo todo este protocolo. Sí, es que a eso voy. O sea, al final es muy loco porque el espectáculo alcanza niveles muy elevados en los que ya no sabemos si realmente lo están haciendo para que nosotros entremos en polémica o lo están haciendo El rage para, bait. exacto, para cumplir. O sea, claro, de repente está de moda ser progre, digamos, entonces ya vamos a ponerle un reglamento al racismo, ¿no? Pero en el momento de ponerlo en práctica, ¿realmente fue que no quisieron ponerlo en práctica o les venía bien no ponerlo en práctica para generar polémica y por lo tanto más vistas y por lo tanto más dinero? Y más discusión y más dinero, claro. Exacto. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Y qué hacemos nosotros como hacemos? espectadores? ¿Qué hacemos nosotros como críticos? ¿Qué proponemos ante esto, no? Porque tampoco se trata solamente de criticar. Según Guy Debord, a lo que tenemos que llegar es a la conciencia plena del espectáculo. Porque si no tenemos una conciencia, no podemos liberarnos de esa no vida, como él le dice, y entrar entonces en la vida real, ¿no? En comprender cuáles son las relaciones no vendidas o no espectacularizadas. Claro. Pero igual es bien complejo. Y cada vez va a Por ser ¿Qué hay eso detrás mismo. de ese telón, no? Exacto. ¿Qué hay detrás? Cada vez va a ser más complejo incluso, porque cada vez hay más multiplicidad de pantallas. Cuando lo Multiplicidad de escribió él ya era pantallas y de complejo. narrativas. Exacto. Supuestamente hay una democratización de los discursos, realmente no es tal, ¿no? A mí me encanta que digas eso porque es verdad. O sea, hay que dimensionar a Guy Debord Claro. en su contexto. En el Él se 67 daba de grado, cuenta, imagínate ahora. Exacto, él se daba cuenta del nivel de espectáculo que estábamos viendo y cómo a veces no nos damos cuenta que estábamos siendo parte del espectáculo. Hoy en día, con redes sociales, que vamos a tener un bloque para hablar específicamente de redes sociales, es peor. Es que vivimos a través de una pantalla todo el tiempo. Y todo es Claro. mercancía. O sea, nosotros de repente queremos compartir con nuestra familia que nos fue bien en una vacación o que nos graduamos. Eso es mercancía. Claro. Y al final eso también está siendo espectacularizado dentro del mismo sistema para que quizá otra persona lo desee. Ah, mira, esta persona se graduó, yo desearía, pero entonces estamos entrando en el mercado de la educación. O sea, es muy loco. No, y porque En el todo- mercado del espectáculo, es una Exacto. locura. Y empieza a existir esta lógica de que, y sobre todo para las personas que nos dedicamos a ámbitos artísticos, ¿no? De que si no estás en el mundo digital, si no existes en las redes, no existes. No existe, sí. Y eso es terrible. Para mí como actriz, por ejemplo, cuando vas a casting o en productoras, ven hasta qué cantidad de seguidores tienes para terminar determinando si tú o yo vamos a hacer las A elegidas. conseguir el papel, claro. Entonces, claro, eso te crea a ti como ser humano una tensión, ¿no? De cómo participo o cómo me alejo, hasta Claro. dónde mi pensamiento crítico me permite ser parte o no. Dentro del mercado Exacto. laboral también entra este mercado del espectáculo. Yo creo que ahí se puede ver, o sea, en esta última rondita que hemos tenido, se puede ver todo este trayecto teórico que podemos tener dentro del programa, ¿no? Está desde Bakhtin, que te proponía, bueno, la carnavalización es este uso popular, subvertir las relaciones, Sí. que en ese entonces era muy subversivo. En ese entonces era una forma de criticar a la corona, por ejemplo, de criticar a los poderosos, de criticar a los ricos, que el capitalismo ya para tiempos de Debord lo había convertido en espectáculo también, y que hoy en día nos están bombardeando en todos nuestros ámbitos. Yo creo que podemos hacer un recorrido ahí teórico, digamos, para ir resumiendo esta Realmente primera está muy parte de fuerte. conversación. Claro, claro, hoy en día la Corona tiene su propia revista.
Claro. No, y Y- si te haces la burla de la corona, también estás siendo funcional a la corona porque estás Por hablando de ella. supuesto, Por supuesto, estás en el nicho de quien se burla de la corona. Tal cual. Exacto. En el Y grupo de justifican haters. eso para Exacto. decir que En el viola la grupo de libertad de haters. expresión. Claro, porque estamos dejando que la gente se exprese. Esté en contra de la corona y lo puede decir. Claro. Bondadosísima la corona, ¿no? De hecho, es muy loco porque muchas campañas, ahora mismo Trump o Milei, se benefician del hater. Sí. Se benefician del hecho de que haya un nicho que por redes sociales o por las pantallas que al final son por donde se está transmitiendo este espectáculo, lo odien. Porque entonces él tiene la posibilidad de crecer en audiencia y al final eso termina siendo hasta más importante que tener una aceptación profunda y real de la Claro. gente. Y ahí tienes esta polémica, estas polémicas del Mundial y la misma polémica de estos días. A mí me ha estado saliendo en esta previa al partido Argentina-Inglaterra. Claro. Muchas fake news, por ejemplo, falsas publicaciones de Milei diciendo ahora sí vamos con la corona, cosas por el estilo, que son justamente en muchos casos Claro. argentinos que quieren que todo el lado de izquierda, digamos, todo el lado progresista vaya con Argentina, porque también hay una campaña muy fuerte al otro lado de no vamos con Argentina porque está Milei por Messi, Entonces, son intereses muy grandes los que se mueven atrás, ¿no? Entonces ya no es solo un partido de fútbol. Para nada. Para nada ya es un Nunca partido fue de solo fútbol. partido. Nunca fue solo un partido de Nunca fútbol. lo fue. Pero para el que esté enajenado dentro de la sociedad del espectáculo, es bueno, no es un partido de fútbol. Concientizarlo. Hay todo eso A detrás. mí lo que Exacto. realmente me preocupa y me sorprende es que muchas de las personas que podemos decir ahora mismo enajenados con el tema de fútbol son personas con supuesta conciencia política, Claro. a las que sus pasiones les hace punto y aparte. Obvio esto porque ahora me conviene, porque apoyo a Argentina, porque apoyo... Entonces, no estoy diciendo que dejen de apoyar al equipo que quieren apoyar, simplemente que no se puede perder el pensamiento crítico al respecto. Y ahí es que yo les planteo una pregunta, a mí me conflictúa mucho. Por ejemplo, ver a mi mamá diciéndome, el único país latino que queda es Argentina y yo los voy a apoyar y no sé qué, olvidando este lado crítico. Pero Muy digo, complicado que eso, disfruta el claro. fútbol, por un lado. Claro. Y por otro lado, también la confronto con este lado político que tenemos muy presente en casa, ¿no? Claro. Es como, ¿qué está pasando ahí? ¿A quién confrontas con qué, no? Si ves a un niño en la calle celebrando. Si No, si es ves que este no tipo puede. de manifestaciones tan puras, ¿no? De verdadera admiración o de estar disfrutando un deporte, porque al fin y al cabo también es entretenimiento y es disfrute. Claro. Y es muy popular en nuestro país. Pero, es que el nivel ¿qué de es lo que hace? enajenación de la gente, es lo que tú dices, es muy difícil a veces combatirlo con lo que uno cree que es importante del espectáculo. Porque también esta es otra cosa que habla Debord, el tema del deseo, o sea, prácticamente habitamos realidades diferentes. Sí. En dependencia de qué es aquello en lo que nos centramos del espectáculo, qué es lo que para nosotros vale del espectáculo. Y el capitalismo lo sabe. Y el capitalismo lo sabe, y por eso segmenta a los públicos, por eso hace Y no por contenido eso vas a para- dejar de consumir. No, no, Lo que hay que claro. tú vas a dejar de ver Harry Potter, que nos encanta, porque porque J.K. Rowling sea una fascistoide. O sea, no Claro. lo vas a hacer. Pero tienes que saber que la autora es lo que es. Claro. Claro, claro. Es eso. Bueno, y para entrar un poco en ese tema del deseo y de cómo el deseo lo aprovecha el marketing, o cómo el marketing, perdón, genera el deseo. Genera el deseo. Y cómo ese deseo es llevado por los influencers o por las personas que al final como que validan ese deseo, y cómo por otra parte los medios tradicionales como que ponen un freno en lo que debería ser deseable. En lo aceptable. En lo aceptable, en lo moral y demás. Creo que vamos a ir ya cerrando este bloque y pasar al segundo, en el que vamos a hablar específicamente de eso, de cómo incluso nuestros cuerpos terminan siendo una construcción de este espectáculo, y terminan siendo un lugar en el que nosotros depositamos nuestros deseos, porque ¿qué significa tener un cuerpo o tener otro cuerpo? ¿A quién nos queremos parecer en dependencia de lo que el marketing nos ha dicho que nos hace más nosotros mismos? ¿No? Perfecto. Vamos entonces a un corte comercial y volvemos para seguir hablando de la sociedad del espectáculo. Bueno, estamos de vuelta aquí en el Club del Té con Té para seguir hablando de la sociedad del espectáculo, y específicamente en este bloque vamos a hablar de cómo es que se generan nuestros deseos, pero ahora enfocándonos en los cuerpos. O sea, de repente hay muchos espectáculos que nos dicen cómo debería ser lo bello y qué es lo feo, y
además eso está atravesado por muchísimos otros sesgos. Claro, lo bueno y bello lo es malo. bello porque además dentro de la misma sociedad del espectáculo es poderoso, es realizado. Y lo feo es feo, ¿por qué? Porque es tercermundista, vamos a decirle directamente, Sí. ¿no? O porque es retrasado, o porque es pobre. Entonces, no sé, quisiera que un poquito entremos en ese tema y busquemos conflicto por ahí. Es que para generarte deseo, primero que todo, el capitalismo te genera necesidades. Por supuesto. Y a partir de ahí es que empiezas a enfocar tu vida en cómo consigo eso, que es a lo que se aspira, ¿no? Claro, con lo que te identificas. Ahí, pequeño dato curioso. Dale. El primero en hacer una campaña de marketing generando este deseo de ser, de aspirar a ser como alguien, es en realidad el sobrino de Freud. Sí, sí, sí. Y lo hace en una campaña para una Bernays. marca, Bernays. Y lo hace en una campaña de cigarrillos, ¿no? Ujú. Se da cuenta, primero cambia la cajetilla para que tengas que sacar la cajetilla y mostrar la marca cuando fumas. Entonces le haces publicidad al cigarrillo cada vez que fumas. Y- Por eso las cajetillas son como son, no Exacto, es por naturaleza. para abrirse. Es por- No es porque convenga ni nada, es para mostrar la marca. Exacto. Y la segunda cosa que hizo fue darse cuenta que las mujeres no fumaban porque era mal visto y porque era visto además como algo de muy baja clase, como algo, sí, muy mal visto. Claro. Y lo que hizo fue en un desfile del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos pagar a las actrices más famosas del momento para que vayan en el desfile y cuando lleguen a un lugar específico donde había cámaras, se saquen del liguero una cajetilla, enciendan el cigarrillo y le puso la frase "enciende la llama de la libertad", porque Claro. además el feminismo también estaba arrancando. Claro. Entonces, Claro, claro. fumar como mujer ya no era, no, es una mujer de baja clase, es una mujer que no se estima, no sé qué, no, está encendiendo la llama de la libertad, ¿no? Exacto. Y desde ahí viene todo esto. Y yo me pregunto qué hacía que una mujer trabajadora que estaba cansada, que quería distraerse, no sé qué, no voy a hacer apología aquí del cigarro, pero que quería fumar un pucho sea tan mal vista y que Marilyn Monroe fumando Sexy. en una Claro. película sea tan sexy, ¿no? Claro, porque es libre. ¿Qué cuerpo, además. exacto, qué cuerpo está bien visto que fume, qué cuerpo está mal visto que fume, ¿no? Y dentro de todo esto yo creo que hay una segunda cara que también vamos a hablar en este bloque, que es la criminalización de los cuerpos, ¿no? Claro. Hay temas como lo que decías, que es ser tercermundista, ser pobre, estar en un país empobrecido, que hace que una expresión cultural, por ejemplo, sea vista como, ay, no, ese es de los pobres, como Usaraguayo aquí lo fue antes, del Estado plurinacional. Ahora es cool. Ahora es cool, que hace que tener tatuajes sea visto como de criminal, como en El Salvador, podemos profundizar ahí, Ahora me vamos a parece. entrar en lo de Y ahora es muy Salvador. alternativo. Sí, sí, sí. Y ahora es muy alternativo, es muy cool, o depende de dónde estés, depende de cómo te veas, depende de qué clase ocupes. Y depende de qué clase de tatuaje también Quisiera tengas. hacer otro paréntesis agarrándome de Bernays, porque creo que es importante. Todo esto de la propaganda, que al final fue en lo que se convirtió esta sociedad del espectáculo a los inicios, ¿no? Sí. Con esto de los cigarrillos y demás, viene de una puesta en práctica de cómo hacer que algo simbolice una cosa u otra por el deseo de la gente, viene de la Alemania nazi. Sí, es O una sea, asociación de exacto, ideas no hay que- ellos idearon. Exacto, no hay que perder eso de vista. Sí. Porque como los nazis convencieron a toda una nación De que ese era el camino. de que ese era el camino y de que tener la nariz como la tenían los judíos era símbolo de maldad, digamos, ¿no? Claro. O de algo que había que exterminar. Igual por intereses económicos, eso lo podemos hablar a más Totalmente. profundidad en otro programa, porque hoy no es el tema. Es lo mismo que está Pero haciendo el sionismo hoy en... es exactamente lo que está Sí. haciendo el sionismo. Sí, sí. En Palestina. Exacto, Lo está exacto. repitiendo. Y en el mundo Pero, árabe en general, ¿no? visto Pero- de una manera, digamos, que más inocente, sucede en la propaganda. Sí. Y sucede en cómo Bernays comenzó a venderle al 50% de la población que no fumaba cigarros. ¿Por qué? Porque lo que importaba era que las empresas vendan al 100% de la población. El chiste es con qué Ampliar deseo. el mercado. Exacto, con qué deseo, con qué aspiración, con qué cuerpos me voy a aliar para que se vendan los cigarrillos. Entonces, bueno, nada, ese era el paréntesis. Si quieren, volvemos al tema de Bukele, que es igual súper importante, la criminalización de los cuerpos. Me parece, yo les planteo que vayamos con el video y Perfecto. después lo comentemos.
Perfecto, vámonos con el video. Es un tanto aterrador estar a escasos metros de asesinos, secuestradores, sin ningún tipo de protección. Por suerte hay literalmente decenas de custodios rodeándome. Pero sí, no lo negaré, esta es una experiencia que da un poco de miedo. Las personas privadas de su libertad en este tipo de cárceles designadas especialmente para terroristas no tienen derecho a ninguna visita. Nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. Literalmente hay seres que hicieron crímenes tales que les dieron condenas de más de 1000 años. Y sí, viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir wow, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel, pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido. Me marcho de esta prisión en El Salvador muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio. Se los digo yo que he visitado muchas cárceles y he documentado varias para el canal. Da un sentimiento horrible de impotencia cuando visitas cárceles en las que criminales que han hecho cosas horribles viven como reyes. El poder apreciar estas condiciones y estas medidas en una prisión de máxima seguridad brinda cierto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo. ¿Con qué sensación se marchan ustedes? Es súper interesante ver estas imágenes, sobre todo cuando nosotros sabemos que muchos de los presos de Bukele realmente eran presos antes incluso de comprobarse lo que habían hecho o no. Si habían, exacto, cometido un delito. Exacto. Se los metían presos simplemente por un estigma, por prejuicios y muchas veces basados en esto que veníamos hablando. O sea, en sus cuerpos, en sus tatuajes, en el lugar del que provenían, sí, en su estética, en la manera en la que se expresaban, ¿no? Y cómo el sistema utiliza a una persona como Luisito Comunica con influencia para que le sea servil al propio sistema, ¿no? Claro, todos sabemos que Luisito Comunica políticamente, ideológicamente está completamente perdido. Está perdido, claro. Pero el tipo de comentarios que hace. Sí, sí, claro, no. Me voy de aquí tranquilo, dice. Con alivio. Sí, sí, sí. A uno le puede tocar el corazón esto y uno puede sentir mucha pena, pero luego todo se entiende. Dices, no se entiende. Sí, no, como si estuviera en un zoológico humano, totalmente desligado de lo que está pasando, pero así hace con todo. Cuando fue a Cuba, a mí por poco me da un derrame cerebral con su video. O sea, falta de profundización en los temas, mostraba una realidad que es la misma que muestran los medios hegemónicos todo el tiempo. No te vas a ver las escuelas de arte, no te vas a ver en museos, quieres ver la pornomiseria de los países del sur global. Eso es lo que le interesa al sistema para el que es funcional Luisito Comunica, seguir proyectando en la sociedad del espectáculo. No, y es lo que decías, que me gustaría seguir por ahí. O sea, ¿por qué Luisito? Si Luisito ni es el mejor periodista, ni es la persona más seguidores, profunda. Punto final. Exacto, porque tiene alcance, su espectáculo tiene alcance y puede blanquear cualquier cosa. Y es la actriz de los años 60 que enciende la llama de la libertad. Exacto. La chica de Luisito Comunica es una venezolana y hubo una gran polémica con Luisito cuando fue a Venezuela y empezó a decir que se podía comprar en Venezuela. Claro, estás diciendo algo que ya no es funcional al discurso de los medios hegemónicos y se le hizo una gran polémica en ese sentido. Claro. Y al momento empezó a volver a replicar las mismas cosas que dicen los medios hegemónicos de Venezuela, en fin. Pero a mí lo que me llama la atención es la disonancia cognitiva que logran producir estos medios en las personas. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, y disculpen que vuelva a Cuba siempre, pero es la experiencia directa, conozco personas que estudiaron conmigo en la ENA y que emigraron, en la ENA es la Escuela Nacional de Artes en Cuba, y que emigraron a otros países de adultos y actualmente se ponen a replicar cosas en redes que dicen algunos medios que no es la realidad cubana, que no es la realidad que yo viví con esas personas. Claro. Decir que en Cuba tú no puedes ir a la playa porque las playas son privadas, ¿qué es eso? O sea, nada más lejos ¿qué realidad viviste? Si vivimos la misma realidad, ¿entiendes? Y esas son realidades que terminan imponiéndose por los medios hegemónicos y se hacen la norma. Claro. Lamentablemente. Terminas de vivir la realidad objetiva, real, para vivir a través de una pantalla. Así es. Y hablando de nuestros países, lo que a mí se me hace terrible es que nos vendan este espectáculo de Luisito, no solamente para legitimar las acciones de Bukele en El Salvador, sino como un modelo deseable para otros países, ¿no? Ves aquí en las elecciones las propuestas que tenían las diferentes fórmulas, orden, paz y trabajo, aquí vamos a reordenar todo, vamos a normalizar, vamos a poner todo en su lugar, y todo este vocabulario viene de esta doctrina Bukele, ¿no? De vamos a poner a la gente en su lugar, y el lugar de esa gente es la cárcel. Entonces, para mí es terrible toda esta idea
de vamos a arreglar el país metiendo a los que no nos gustan, a los que no queremos ver, a los indeseables, a estos cuerpos, o echándolos del país, o poniéndolos en la calle, o poniéndolos en la cárcel. Y para mí esa es el peor lado de esta propagandización y de esta espectacularización, ¿no? Claro, para dar la ilusión de seguridad, de justicia, exacto. Y de que están haciendo algo, porque saben que si meten presa gente que no tiene una visibilidad pública, política, que no tiene alguien que luche por ellos, nadie se va a quejar y van a dar la ilusión de que están haciendo algo. Y ese es un tema que yo creo que tal vez en otro programa deberíamos profundizar, ¿no? El hecho de cómo nos han enseñado que debe ser ejercida la justicia y cómo se juzga a las personas que hacen ciertas acciones que estarían como que al margen de la ley, digamos, y cómo realmente esas personas han llegado ahí. O sea, ¿por qué tú estás juzgando a una persona que tal vez está precarizada, que tal vez por el mismo hecho racial es como que puesta para un lado por la misma sociedad del espectáculo, por los prejuicios que tenemos? Pero bueno, creo que eso da para mucho más. Da para mucho. Entonces, Perdón, para cerrar este lejos. bloque, tal vez podríamos irnos con las siguientes preguntas. ¿Puede existir un concurso de belleza verdaderamente emancipador de cuerpos que no sean la norma? Y por otra parte, la inclusión, porque también hemos visto que hay concursos de belleza de digamos que otros cuerpos, pero siempre es la otra edad, ¿no? Sí. Siempre es la gordita que puede utilizar tal ropa, o el negro al que le va bien, qué sé yo, otro tipo de ropa. O dentro de este espectro de la otra edad, lo que más se parece a lo hegemónico, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, esta inclusión, que bueno, entendemos que puede ser forzada muchas veces, ¿realmente es inclusión o simplemente es el poder modernizando su imagen? Los dejamos con esas preguntas y volvemos para el tercer bloque. Bienvenidos de vuelta al Club del Té con Té. Hoy estamos hablando sobre la sociedad del espectáculo y para entrar a este bloque me parece que vamos a tener un popurrí bastante amplio de temas, pero todo se concatena. Podemos hablar sobre todo de estos temas como el activismo performativo, el espectáculo de ayudar, si ayuda de verdad o no. Podemos hablar también del extractivismo que se da culturalmente, ¿no? Cuando está bien visto que yo uso aguayo, cuando está mal visto, estos temas que ya hemos ido tocando un poquito en los anteriores bloques, pero me gustaría profundizar. Okay, Y también dentro de ese tema entra la utilización de símbolos que son vaciados de sentido para utilizarlo para otras causas. Claro. ¿Qué pasa con muchos símbolos que tradicionalmente han estado vinculados a las luchas progresistas, a la izquierda, y que son instrumentalizados para atraer seguidores, vaciados de sentido y utilizados en el sentido contrario? Totalmente. La polera del Che vendida masivamente, La hecha en polera Taiwán del con Che. explotación. También. Claro. Yo estoy pensando ahora en la rosa cupilla de la canción Protesta latinoamericana, que fue muy sí, instrumentalizada sí, en protestas sí. en contra del gobierno cubano. Claro. Que esa es una imagen iconográfica vinculada a las izquierdas. No, vaciado de sentido vaciado total. de sentido al punto que he visto personas de derecha tatuándosela. Y digo, sabrá realmente lo que se está tatuando, pero es lo que hacen los medios, ¿no? Vaciar de sentido, Canciones instrumentalizarla de para otra de cosa. izquierda que se han usado aquí para hacer golpes de Estado. El pueblo unido jamás será vencido, Claro. Corea del 2019. Exacto, verdad, el 2019 de repente todos los cantos eran de izquierda por una lucha completamente de Completamente derecha. opuesta, Claro. claro. Estaban borrando al pueblo unido, pero jamás eran vencidos. Pero jamás eran vencidos. Y hace poquito hablaste también del tema de la cufilla palestina. Y la cufilla, La sí. cufilla. Que ahí habría que hacerse varias preguntas con esos temas, ¿no? ¿Cómo son utilizados esos símbolos? Porque, bueno, tenemos un video de Bella Hadid, Sí. una Sí. supermodelo, Exacto, que va a ir que pasando además es, su padre es palestino, y ella la hemos visto activamente pronunciándose a favor de la lucha palestina, pero también la hemos visto activamente instrumentalizando símbolos palestinos. Claro. Claro. Entonces ahí habría que preguntarse, yo todavía no tengo una respuesta clara, sigo cuestionándome, pero habría que preguntarse hasta qué punto esos símbolos deberían ser sacados de su espacio original y hasta qué punto continúa siendo funcional a la causa palestina. Claro, hasta qué punto es legítimo ese uso y hasta qué punto reivindica y no está siendo, lo que decías, utilizado para publicidad, para más likes o para darle ilusión crear de estoy polémica. ayudando, crear polémica.
Claro, o lo que dices, da la ilusión de que estoy ayudando, de que estoy rescatando, Claro, de que soy estoy... parte de la causa, ¿no? Sí, porque hay quien dice Exacto, que, bueno, exacto. lo importante es que se siga hablando del tema. Sí, pero ¿cuál es el ¿Cómo? costo, no? ¿Cómo? Claro, Eso sería la ¿de pregunta. qué manera? Vaciándole de qué sentido, haciéndolo símbolo de qué, ¿no? Serían las preguntas, quizá. Y ahí Claro, también muy viene otro interesante. tema vinculado al tema Palestina. Ajá. La sociedad del espectáculo te empieza a proyectar números, te empieza a proyectar imágenes, Sí. sobre todo números, y cuando tú ves los altos índices de muertes a causa de este genocidio, cualquier persona puede sensibilizarse. Claro, claro. Pero Ya es cool estar claro, ahí. Estar a favor de Palestina es algo De moda. Sí, de moda. Cuando nadie estaba con Palestina, de Pero repente ahí estábamos hay que locos. ver, porque hay personas que están que apoyan la causa palestina. No sé si la causa palestina como tal, pero apoyan a Palestina porque están en contra de un genocidio, pero al mismo tiempo no son capaces de identificar patrones comunes de la causa palestina con otras causas del sur global. Claro. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto tú has profundizado realmente en el tema? ¿Hasta qué punto entiendes lo que estás defendiendo? Claro, claro. Porque condenas el genocidio contra el pueblo palestino, pero no condenas el bloqueo económico contra el pueblo de Cuba. De Cuba, Claro. claro. Entonces, ¿entiendes lo que está pasando? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Creo que la conversación está súper interesante. Creo que podemos dedicarle otro programa a la sociedad del espectáculo. Creo que, no sé si les parece bien, nos podemos ir con un videíto que tenemos sobre el Perfecto. Tipoy. ¿Sí? Vale. Lo vemos, lo comentamos brevemente y dejamos las preguntas que siempre dejamos para los espectadores. ¿Sí? De acuerdo. Entonces nos vamos con el video. Ropa impuesta a las mujeres del oriente boliviano por jesuitas, por franciscanos, para lo que esos curas en plena colonia llamaban tapar las vergüenzas. Me lo quito con el deseo más profundo. Bueno, hemos visto este video de la activista feminista María Galindo haciendo un acto de protesta que habría que preguntarnos, como personas con pensamiento crítico, hasta qué punto este acto de protesta es funcional para el discurso feminista y el discurso decolonial. Por cuestiones de tiempo, esto podría ser ampliado en otro programa. Sí, Y el financiamiento mismo hacerlo. de María Galindo, porque discúlpenme, pero yo tengo muchos problemas ahí. Sí, sí, habría Sí, que es ver verdad. hasta dónde uno es acorde con lo que proyecta y con su discurso, ¿no? Pero eso Claro, da para claro. otro tema. Y bueno, creo que deberíamos ir cerrando y dejando a los espectadores y a las espectadoras con algunas preguntas que siempre nos gusta dejar, como ¿qué hacer con toda esta información, no? Exacto. Otra pregunta que creo que sería importante sería, ¿la indignación realmente produce organización o da la ilusión de organización dentro de la individualidad? A través de las pantallas, a través de esta enajenación que nos generan las redes sociales, que nos genera la misma sociedad del espectáculo. ¿La visibilidad construye realmente comunidad? ¿La representación modifica relaciones materiales de poder realmente? ¿El espectador se convierte en un sujeto político y tiene la verdadera capacidad de generar cambios? Bueno, creo que por ahí, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo tengo muchas dudas. una más, tengo muchísimas dudas. tengo Yo una también más, muchísimas dudas. Que es hasta dónde un acto de protesta es legítimo y hasta dónde se puede hacer algo en reivindicación o no, ¿no? Y Buenísimo. creo que ya es hora de irnos, compañeros. Sí, sí. Yo ya me acabé mi té con té. Nos vamos de... yo no. Así que quiero plantearles, nada, la última pregunta, que es la que siempre hacemos. ¿Y tú contra qué disputas? No olviden, compañeros, seguirnos en redes sociales y vernos en Aviala todos los domingos. Muchas gracias. Thank